definitiva rechazan de lo que aquí se argumenta. Por eso se llama oposición. A ver, vamos, yo quisiera nada más, yo creo que hay varios temas que podemos platicar, que podemos ni siquiera debatir porque se trata de una comparecencia. Pero lo que quiero decirles es que me dicen cómo se mide, o sea, cómo medimos la pobreza. He escuchado varias preguntas y varias respuestas sobre si hay más número de pobres, si creció, si se disminuyó o no se disminuyeron, si aumentaron se presume que se redujo el número de pobres en extremos y luego hay más números en pobres moderados, que en términos absolutos hay más pobres que antes, etcétera. Yo creo que por ahí van lo que les interesa a ustedes. Lo que les interesa aquí a todos los senadores. Quisiera tener mucho tiempo, de verdad quisiera tener mucho tiempo para poder platicar y explayarme de muchos temas que son… De veras quisiera poder, y los invito a seguir platicando, porque no hay temas que me han preguntado aquí, como Prospera, como alimentación, como Conadis. Aquí está mi compañera Mercedes Juan, que lleva Conadis, una funcionaria a la cual respeto mucho y que ha trabajado intensamente para llevar a cada uno de los rincones del país a los programas contra la discapacidad. Pero si me extiendo de esa manera, no podríamos llegar a un tema que para ustedes es fundamental: cómo se mide la pobreza y dónde están los pobres en México. Y para eso quiero decirles que empezaría diciéndoles que las mediciones, de acuerdo a nuestra ley en particular, una ley que se aprobó en 2008, no se aprobó en esta administración, se aprobó en legislaturas anteriores, una medición que es la que regula la Ley de Desarrollo Social. Y la regula de tal manera, haciendo lo siguiente: hace un muestreo, como se los dije, un número de encuestas a través de una serie de reactivos cada 2 años. Se toman estas muestras en diferentes partes del país, en diferentes estratos del país, y se toman en el año 2000, en este año fue 2016, anteriormente fue 2014, y luego se entregan los resultados al año siguiente. Esos resultados están basados en reactivos primero que hace INEGI y luego que a través de estudios actuariales y movimientos sí, porque es muy diferente a cómo se mide en otras partes. En base a eso, nosotros no estamos diciendo cuáles son los números que resultan. Nos los entrega a nosotros Coneval. No es un número específicamente dicho por la Secretaría de Desarrollo Social. Por otro lado, en esta lucha contra la pobreza no es exclusiva de una secretaría, es una falsedad y no podríamos jamás decir que le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social la lucha contra la pobreza. Es una parte importante de esto. Pero en la medición de la pobreza entran primero otras dependencias. En concreto, en la Federación entran 26 dependencias federales que están involucradas en la disminución de la pobreza. Pero de la misma manera están involucrados de manera muy importante los gobiernos estatales y fundamentalmente la primera autoridad, que es el gobierno municipal. Si no funciona ese engranaje, el reloj, por más que lo tratemos de avanzar, no funcionaría al 100%. Es una función de todos, no es una función del gobierno en turno, ni es solamente de los gobiernos en turnos, sino también de los gobiernos presentes en cada una de las entidades federativas. No solamente municipales, también estatales y también, obviamente, del Ejecutivo Federal. Por eso digo que la forma, y estoy
muy convencido, totalmente convencido, señores senadores, que la única fórmula de disminuir la pobreza, y esto va para el senador Fernando Mayán, concretamente, usted me hacía en ese momento una pregunta, en su posicionamiento, ¿cuál es el esquema? La única fórmula que creo conveniente para disminuir la pobreza es solamente una: que estos indicadores y que estas mediciones se encuentren dentro de la ley, que esta forma de trabajar obligue al presidente municipal, sea del partido que sea del extracto que sea, al gobernador del estado, sea del estado que sea, y al presidente de la República, sea del partido que fuese, a trabajar en una sola línea. Usted decía, nos está enseñando a medir la pobreza. No, usted lo sabe, porque usted aprobó, porque usted ha leído la Ley de Desarrollo Social. No, yo lo estoy platicando y lo estoy comentando, que la fórmula es que todos sigamos una línea discursiva para un problema que no es de naturaleza policíaca o no es de un tema de naturaleza macroeconómica, sino es una cuestión evidentemente social, la disminución de la pobreza. Y en esa, si seguimos la línea, usted como presidente municipal o como gobernador del estado en Tabasco, o como gobernador del estado en Tabasco, entonces vamos a ver que seguimos, si usted sigue esas líneas y su equipo de trabajo tiene esas líneas, entonces, y si en el gobierno de enfrente, en Veracruz, en Oaxaca, seguimos esas líneas, Morelos, todos, entonces estaremos avanzando sin ánimos partidistas y sin ánimos electorales. Déjenme mostrarles, por favor, le pido a la presidenta que me dé unos minutos más, sé que llevo 7, quiero pedirle unos minutos más para que vean cómo está su estado en particular, cómo ha avanzado o cómo ha ido retrocediendo, cómo ha salido, cómo son los números y por qué se aplican la pobreza en otros lugares. Yo, antes, no sé cuál le va a poner la de las personas primero. Esta primera gráfica son de varias. Esta primera gráfica, ojalá la pudiéramos ver con mayor acercamiento, porque para mí es muy complicada explicarla en este momento si no vemos. Cada persona que está aquí representa aproximadamente a 125,000 personas. Ahora, antes, por favor. A ver, pobreza, antes. A ver, no, pues. Ahí está 2010. 2010. ¿No saben manejar esta máquina? Ahí, 2010, hombre. A ver, 2010. A ver, ahí está 2010. Fíjense, cada una de las personas significa 125,000 personas. ¿Cómo estábamos en 2010? La pobreza se ajusta y es al final de nuestro esquema, es pobreza extrema, abajo de un límite de bienestar mínimo. Podíamos medirlo en otros años, en el 2008, en el 2007, en el 2006, pero antes no existía esa ley. Y como no existía esa ley, no había esa forma de medición. Esa forma de medición es a partir del 2008 y la primera vez que se utiliza es en 2010. ¿Cuál es nuestra primera radiografía? La primera radiografía que tenemos es esta. Estos son las personas que están en pobreza extrema. Obviamente se acumulan más en ese momento en el cuadro amarillo, que es pobreza moderada. Bajan y suben a la línea blanca y al final la gente de no pobreza y no vulnerabilidad son la línea verde, que es el bienestar óptimo que debe buscar todos los ciudadanos y que es cuando se cubren los derechos de los ciudadanos que establece la Constitución, que los gobiernos están obligados a cubrir a sus ciudadanos. Bueno,
Pasamos la siguiente. ¿Cómo estábamos en el 2012? Van avanzando hacia la línea verde. ¿Cómo estuvimos? Pero veamos acá la línea el último cuadro. ¿Cuántas personas hay en la línea de bienestar medio mínimo hasta el final? Y luego avancemos. 2014 y luego avancemos 2016. En el 2016 vemos cómo la emigración está en este lado de la franja. ¿Por qué dicen ustedes que en términos absolutos, senador Rabindranath, le voy a decir, en términos absolutos se me dijo concretamente, hay más números de pobres? Estos que pasaron de pobreza extrema a pobreza moderada, salen de la pobreza moderada, pero llegan otros a la pobreza extrema, salen de la pobreza extrema. El éxito de esto es que si bien no tenemos tanta pobreza extrema, aún, o sea, el éxito fue que sacamos a mucha gente de la pobreza extrema, pero aún tenemos gente que está en la pobreza moderada. Cuando logremos pasar esa gente de pobreza sacarla de la pobreza moderada, estamos arribando a los estándares perfectos. Pero quiero decir una cosa, eso no es algo triunfalista. Lo más importante, fíjese en la línea verde, aumentaron 4.5 millones de personas, más que ahora están fuera de las carencias y están en la línea, tienen una línea de bienestar y se cumplen sus derechos establecidos en la Constitución. Vayamos a otro lado. ¿Cómo actúan los gobiernos locales? Para mí es fundamental el actuar de un gobernador, porque esto te dice verdaderamente cómo se mueve tu entidad y cómo hace diferencia con otras entidades del país para que pueda su población disminuir la pobreza. De ahí que yo creo que se debe sancionar severamente a aquellos gobernantes que no disminuyan la pobreza y que recibiendo un Estado con un índice de pobreza lo aumente o genere otras condiciones distintas. Vamos a ver 2010. Vean dónde está. ¿Quién está al final? Está Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Está Puebla. Si ustedes lo ven, está Puebla. Este es Tabasco, que es su estado. No sé si lo alcance a ver ahí. Está muy pequeño. Entre mayores el círculo también significa mayor número de población. Entre menores el círculo es evidentemente un número de población mucho menor, porque eso también indica. Entonces aquí estamos en el 2010. Fíjense Yucatán, ¿en dónde está? ¿Dónde está Oaxaca? ¿Dónde está Chiapas? Que estos tres son. ¿Y dónde está Hidalgo? ¿Y dónde está Campeche? ¿Y dónde está Tabasco? El centro y el sureste del país prácticamente dentro de los límites de la pobreza. ¿Cómo avanza? Avancemos. ¿Y cómo se va moviendo? ¿Cómo se mueve? Y fíjense ustedes en la línea allá Nuevo León. Adelante, adelante. Es 2014, Chiapas, Veracruz, Puebla, Hidalgo. Adelante. A ver, aquí ya llegamos a nuestra realidad. Volvemos. Efectivamente avanzamos en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, pero aún estamos estancados en carencias sociales promedio. Veracruz estaba por salir y volvemos a estar en un estancamiento de esta naturaleza. Tabasco se mantuvo en las mismas condiciones. Yucatán, que estaba abajo, ahora sale. Y evidentemente los estados del centro del país y del Bajío son aquellos que sobresalen. Pero evidentemente hay uno que por mucho genera una distancia entre los demás estados del país, que es Nuevo León.
Esto no es un tema particular ni es una opinión de su servidor. Estos son datos que nos da y que establecemos con los índices económicos que tenemos y con los datos que nos da Coneval, cómo avanza y cómo disminuye la pobreza. Por eso creo, y repito, para finalizar mi intervención, Presidenta, y perdonando y abusando del tiempo, es que la única forma y la forma de salir adelante es delineando políticas públicas únicas para todo el país. No importa quién gobierne, sino que sea la misma línea, que el que tenga que disminuir la educación, disminuya los índices de educación en su estado, que el que tenga que disminuir que tenga que hacer mejor vivienda para sus ciudadanos, la haga, que quien se emplea el país tiene 68,000 millones de pesos. Son exclusivamente fondos municipales, pues que el presidente tenga los fondos municipales y los aplique de verdad. No tenemos que ser revisores ni ser contralores continuamente la Autoridad de Desarrollo Social. Pero sí tenemos que denunciar y que si sus números son inferiores en causas normales y no por tragedias, tendrá responsabilidad aquel funcionario que encabece una presidencia municipal, que sea edil o que sea gobernador del estado, o presidente, si no logra disminuir los números con los que entró. Entonces sí tendremos una política orientada hacia el desarrollo social. Esa es mi opinión. Quería expresárselas, pero estamos en la misma dinámica. Yo trato de intercambiar estas reflexiones e ideas, pero a mí me parece que por ahí es la respuesta que tenemos que buscar entre todos y no solamente unos cuantos. Gracias, muy amable. Gracias, secretario. Continuamos con la segunda ronda de preguntas y respuestas. Tiene la palabra el senador Fernando Mayans Canaval, del Grupo Parlamentario del PRD. Por 3 minutos. Serenos, hombre. Al pueblo de México, como siempre. Presidenta, gracias. Compañeros, senadoras, senadores. Señor secretario, la primera pregunta. ¿Cuál es la línea, secretario? Y le felicito que permite este diálogo que se tuvo, porque esto es una verdadera comparecencia. Las demás son simulaciones que vienen a comparecer y es más de lo mismo. Esto así de que de frente veo que es usted un hombre valiente, que bueno, eso me gusta. Pero, a ver, díganos cuál es la línea, secretario. La línea es que no hay línea, ¿estamos de acuerdo? Y ese es lo primero que tenemos que entender, ¿sí? Segundo, usted tiene una megasecretaría con recursos millonarios, secretario, que por supuesto la pobreza no depende nada más de esta secretaría, ni que fuéramos tan pobres, ¿verdad? Sí. Pero sí depende de un sistema político, social, económico que ha fracasado rotundamente y que seguimos tercos y necios en sostenerlo. Señor secretario, usted dijo, y bien, de que el sureste del país está pobre. ¿Y sabe por qué está pobre, secretario? Porque lo han ordeñado, lo han exprimido. Las megacarreteras del norte, la fábrica del Bajío y muchas obras que se han hecho del centro hacia arriba, se han hecho con el recurso del petróleo, del gas. El petróleo es la sangre de la tierra del sureste de este país y nos han regresado limosnas y quieren tener al pueblo de rodillas. Así lo quieren tener, nada más que el pueblo del sur-sureste y de Tabasco, como de los otros estados, son pueblos que merecen respeto, secretario. Nos están dando presupuestos de miseria y créanme que no estamos dispuestos a seguirlo permitiendo. No tenemos puertos desarrollados. Le decíamos a Ruiz Esparza que las carreteras son una porquería
Los hospitales están totalmente en un proceso de desmantelamiento, no hay medicinas, el 52%, y aquí está mi amiga la doctora Mercedes Juárez, el 52% del gasto en salud es del bolsillo, y con un salario de miseria, ¿cómo vive la gente? Por eso tenemos los grados de inseguridad, secretario. La seguridad no es un problema de policías y ladrones, es un problema de la falta de oportunidades de la gente de llevar lo básico a su hogar, a su casa. Eso es, que los jóvenes tengan la oportunidad, las condiciones para ir a la escuela y a las universidades. Y en el sur sureste tenemos teniendo escuelas abajo del árbol de mango, de tamarindo. No hay libros. Todavía por ahí tuvimos la osadía de aceptar libros con faltas de ortografía. Qué vergüenza me da. Si Vasconcelos lo hubiera visto, se hubiera muerto directo al cajón de nuevo. ¿Cómo fue posible que los legisladores y los políticos mexicanos hubieran aceptado eso? Yo no soy político, yo soy representante popular, lo aclaro, para que no les quede duda, ¿sí? Yo estoy aquí por el pueblo de Tabasco, no estoy aquí por el dedo de nadie, ¿sí? Entonces, señor secretario, necesitamos en serio combatir la corrupción, la pobreza que existe. Mire, la vez pasada hubo controversia entre las cifras que daba dos instituciones que miden la pobreza. ¿Por qué? Porque estaban cuchareadas. Le metieron mano y uno quería quedar bien con el presidente y el otro siendo más honrado, que es este señor González Licona. Es un hombre decente, honrado, y dijo, la pobreza está así. Por acá habían dicho otra cosa, y su secretaría, que no estaba usted, pero dijo otra cosa. Entonces ya a quién creerle, ya no se le cree a nadie, puras mentiras. Nos vienen a engañar aquí al Senado de la República, a querernos tomar el pelo. Y no hablo de este momento nada más, hablo de muchos que han circulado aquí en este teatro de la ciudad, en este teatro de la nación, porque le voy a decir, yo ya me estoy por ir. Tengo 5 años y fracción en el Senado de la República, y creo que he hablado, he tratado de ser un hombre honrado, decente y decir las cosas de frente, pero la verdad que el esfuerzo ha sido inútil, porque como está conformado el Senado de la República no hemos avanzado, y eso me duele de corazón. No, a mí me pueden doblar, pero no me quiebran, ¿sí? Porque yo también soy terco y vamos a seguir luchando por este país, señor secretario, y en lo que le podamos ayudar, si se trata de ayudar a la gente y principalmente a la que menos tiene, lo vamos a hacer. Pero hay que combatir la corrupción. ¿Y sabe cómo, secretario? Con cárcel. Nada de que por ahí alguien, el alcalde que robó poquito, hasta lo dicen públicamente, que no tienen vergüenza. No, secretario. La lucha anticorrupción la tenemos que lograr al 100%, sin cero tolerancia, porque todo esto que está pasando es la corrupción, secretario, de arriba, de abajo, de en medio, de los empresarios, de los ejidatarios, en fin, hemos ido pervirtiendo al pueblo. Y de hablar de estos programas como el Prospera, ahí está la gente que hace cola todo un día para cobrar el Prospera, y de repente se va a la hamaca. Ahí está. Y luego, es que también voy a cobrar el apoyo adulto mayor, que a mí me tocó echarlo a andar a nivel nacional con 8,000 millones de pesos en la 60 legislatura, secretario, de diputado. ¿Y eso qué es, secretario? Y luego a los hijos le vamos a dar una beca. Entonces la gente, pues tenemos que enseñar a acostumbrarnos a trabajar, a sudar, porque este país lo vamos a sacar con esfuerzo, con sudor o con sangre, pero va a salir adelante México. No tengo duda. Sin embargo, estos programas, en lugar de ayudar, ¿qué hace la gente ahora? La doctora Mercedes Juárez no me va a dejar mentir con el índice de natalidad. Pero vamos a tener más chiquitos, sí, porque nos dan más apoyo, ¿no? Y entonces, ya lo dijo un secretario de salud de Calderón, ¿no? José Ángel Córdoba dijo, yo lo oí, me dijo delante de mí, los hijos que Dios quiera, ¿no? Cuando quería prohibir el condón. Imagínense ustedes la mentalidad cuaternaria. ¿A dónde vamos a ir en este país así, secretario? Entonces,
La línea, secretario, es que no hay línea, hay que romper paradigmas, tenemos que luchar principalmente contra la corrupción, que no quede duda, con todo, sin piedad. Aunque se tengan que hacer 1000 cárceles en este país, se tiene que meter a los corruptos a la cárcel. No podemos permitir más que nos sigan afectando a los mexicanos. Segundo, tenemos que fomentar el empleo, pero el empleo decente, digno, con seguridad social. Esto del outsourcing, esta vacilada que se aprobó aquí, imagínense ustedes, que traen como trapeador a los trabajadores y a nadie se les reconoce su derecho a la seguridad social, y que los que originaron este esquemita andan huyendo ya fuera del país por corruptos y sinvergüenzas. Concluyo. Bueno, en fin, yo les digo algo: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias. Ya le pregunté que cuál era la línea y no me dio. Yo se la respondí. ¿Se respondió? Gracias, senador Mayans. Tiene la palabra el senador Zoé Robledo Aburto, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, señor secretario. Bienvenido al Senado de la República, y de verdad reconozco en su pasada respuesta pues el esfuerzo por entrar a los temas y explicar. Hemos sido siempre críticos de que estas comparecencias sean tan rígidas. Afortunadamente ya el senador Mayans le dio un nuevo significado a la palabra 3 minutos, y sobre eso voy a ir. Señor secretario, usted asumió su cargo un día 7 de septiembre. Era difícil saber que un año después, justamente el mismo 7 de septiembre, estaba usted en Chiapas, había llegado ese día, y un sismo de magnitud 8.2 grados pues devastó el estado, y usted lo sabe, ahí estaba. Y le pido me permita entrar a este tema, porque si bien la glosa del informe es hasta agosto, no había el tema todavía de los programas de la reconstrucción. Y por cierto, en la glosa no aparece estas gráficas que nos estaba mostrando sobre el éxodo entre dimensiones de pobreza. Hubiera sido interesante poderlas ver acá para poder analizar más a fondo el tema. Por eso me gustaría poder abordar ese tema y algunos más que tienen que ver con mi estado. Le decía pues que su celebración, su primer aniversario fue el día del sismo en Chiapas, y era imposible saber cuánto iba a cambiar la realidad del país. Sin embargo, desde que sucedió ese primer sismo en Chiapas y después el del 19, pues usted sí que ha cambiado su dinámica de trabajo, y seguramente su equipo así lo ha percibido. En el primer año de su gestión como secretario de Desarrollo Social, usted visitó Chiapas durante 8 ocasiones. Ahora bien, en los 2 meses que ha pasado después del sismo, usted ha visitado el estado de manera permanente. Es más, es difícil contar cuántas veces. Usted está ahí de manera permanente, ahí vive en Chiapas, y no ha sido el único. Incluso el presidente de la República, en lo que va del periodo del sismo al día de hoy, ha estado en 5 ocasiones, casi todas ellas para atender temas de la reconstrucción. Sin embargo, esto revela algunos problemas, al menos 2. El primero, que a ustedes pareciera que se les apareció Chiapas hasta el día del sismo, porque durante un año usted dedicó solamente 2% de su tiempo al estado más pobre, al más marginado y al más vulnerable del país. Y bueno, yo lo podría entender del secretario de Economía o del secretario del Trabajo, porque pues en Chiapas no hay ninguna de las dos, pero no del desarrollo social, no el que tiene que ver con los temas de la pobreza. Debería haber sido la máxima prioridad de su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social focalizar recursos, tiempo, atender a la gente y fortalecer a las instituciones locales que combaten a la pobreza.
Incluso en su primera comparecencia como secretario de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados, recordará usted que se le reclamó que en sus primeras semanas de gestión hubiera ido 2 veces al Estado de México y otras tantas a Coahuila y otras tantas a Nayarit, donde había elecciones en ese momento. Y ante los reclamos usted se comprometió a no visitar más el Estado de México durante el periodo electoral para evitar la sospecha de que había eventos masivos de entrega de apoyos. Sin embargo, también hay que recordar que la presencia de 2 subsecretarios, uno de ellos muy querido por todos nosotros, que visitaron 38 veces el Estado de México entre enero y abril del 2017, de acuerdo al recuento de Animal Político. Estos datos, estas giras, esta dinámica de trabajo dejan claras las prioridades de la Secretaría y las prioridades del gobierno. El segundo asunto es que si siguen creyendo que solamente visitar Chiapas, hacer giras publicitarias, tomarse fotos, echar discursos, los chiapanecos vamos a considerar que se está atendiendo la emergencia, pues entonces es mejor que ya no vayan. Porque no es solamente el tema de la entrega de las tarjetas Bansefi, es atender el desastre social que había antes del desastre natural. Ya estaban las cosas mal en Chiapas antes del sismo. El sismo solamente las empeoró. Y mire, en estas gráficas del éxodo que ponía los monitos ahí caminando alegres hacia los estados de bienestar, el gran problema es justamente pues que no traen bandera. No se ve cuáles son de Chiapas, cuáles son del DF, cuáles son de Hidalgo o de la Ciudad de México, cuáles son de los estados en donde ha habido elecciones, cuál es la inferencia, porque ahí seguramente si les pusiéramos color por estado, iba a haber poquitos chiapanecos caminando ahí. En Chiapas el 75% de la población sigue viviendo en pobreza. 3 millones, de los 3.780.000, 1.691.000 están en pobreza extrema. En la escala nacional, Chiapas sigue ocupando el primer lugar en prevalencia de bajo peso y baja talla en niños menores de 5 años. Y eso pareciera que podría arreglarse con esta buena intención que tiene la Secretaría, nada más que les comento que desde el año pasado los diputados del PRI y los diputados del Verde le bajaron al PEF 6.2 mil millones de pesos a Chiapas. No sé cómo le van a hacer para en un año cumplir sus metas de desarrollo social con menos dinero. Entonces, qué bueno que hay buenas intenciones, pero no hay buenas acciones ni buenos hechos políticos en ese sentido. Y lo peor es que pareciera que podemos entrar en una trampa, que ahora nos digan que los temas de la pobreza pues ya no se van a atender porque la prioridad es atender la reconstrucción. El problema es que tampoco lo están haciendo tan bien. Mire, revise cuáles son los estatutos del Fonden. El Fonden es un programa que tiene el propósito de garantizar la viabilidad del Estado y de las instituciones para la restitución de derechos. Entregar tarjetas no es ningún derecho. En ninguna parte de la Constitución se dice que todos los mexicanos tienen el derecho a tener una tarjeta ante un desastre social. Lo que sí dice es el derecho a la vivienda. Entonces, su trabajo no se acaba con la entrega de tarjetas, se acaba con la entrega de la última vivienda a la última familia que la haya perdido o se haya dañado durante el sismo. Y esa es una enorme contradicción, de verdad, o sea, se lo comento yo como chiapaneco. Nos están diciendo que la reconstrucción la va a atender una dependencia que ha sido acusada, señalada y sancionada por FEPADE, que ya no tiene titular, de usar recursos y programas sociales con fines electorales y a partir de la entrega de tarjetas que va a entregar Bansefi, cuyo titular es Virgilio Andrade, que hoy está denunciando ante la PGR la clonación de las tarjetas, una PGR que no tiene titular. Parece un chiste, de verdad. ¿Cómo le vamos a decir a los chiapanecos que confíen en ese modelo de un diseño institucional que destituye autoridades electorales que están haciendo su trabajo con funcionarios como Virgilio Andrade, que ha sido ampliamente cuestionado ante la PGR que no tiene titular? Entonces, esto es bastante serio. El fondo es que este gobierno que usted representa dejará un legado social en Chiapas que se puede resumir de la siguiente manera. 6 años después, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se fue y los chiapanecos al nacer pesan menos, miden menos, ganan menos, viven menos que cualquier otro mexicano en cualquier otra parte del país. Eso, la verdad, debo decírselo, no es su culpa.
Los problemas de marginación y pobreza son muchos en Chiapas y vienen de lejos. Los problemas es que hubo una distorsión en la forma como el Estado mexicano atiende y asume los problemas de la política social. Hubo momentos en los que parecía que había mucha seriedad, mucha técnica. Y ustedes no lo van a recordar, aquí está el senador Cavazos, por ejemplo. Cuando estaba Carlos Jarque, se sabía que había al frente de la Sedesol alguien con un profundo conocimiento sobre política social, es el economista más citado del mundo, es alguien que incluso hay una prueba, la prueba Jarque-Vera, sobre modelos estadísticos. Cuando estaba Carlos Rojas, había alguien con una extraordinaria experiencia en materia de política social en muchas dependencias que atienden la pobreza. Cuando estaba Colosio se sabía que había sensibilidad, pero en este último año ni conocimiento, ni experiencia, ni sensibilidad pareciera que sean los signos de la secretaría que usted encabeza. Y parafraseando al dicho mexicano, de verdad, pues la culpa no es del compadre, sino del que lo hace secretario. Por eso, como en estas comparecencias de formato blindado es muy difícil hacer preguntas y muy difícil de recibir respuestas, pues, y además, como la moda ahora es preguntarle por quién votó en alguna elección, a mí se me hubiera gustado preguntarle por quién votó en la elección del Estado de México, pero fue público su desordenado compromiso cívico, ya que no pudo votar porque su credencial estaba vencida, y otra, pues no supimos si era la nueva, la buena, o la que había emitido Bansefi, que estaba clonada, ya no sabemos. Pero por eso, para guardar las formas, le voy a hacer una sola pregunta, muy breve, muy corta. Como usted lo sabe, INEGI reconoce la infraestructura práctica como una variable, un indicador para calcular bienestar social en una familia, en un hogar. Le pregunta INEGI a las familias el número de focos, el número de estufas, de sanitarios, de refrigerador. En Chiapas, para dar esos datos y poner en perspectiva aquí a los compañeros, los hogares tienen 7.4 focos en promedio por hogar. 38% de las viviendas en Chiapas no tienen refrigerador y 15% de los hogares en Chiapas no tienen baño. Usted, en alguna nota de alguna investigación que hizo la revista Proceso, se le asignaba un número de casas que usted después salió a desmentir. Y en ese sentido, por ser un dato comparativo con altísimo valor estadístico, yo le pregunto al secretario de Desarrollo Social, ¿cuántas casas tiene usted y en ellas cuántos focos hay, cuántos baños hay y cuántos refrigeradores hay? Por su respuesta, le agradezco mucho, señor secretario. Bienvenido al Senado de la República. Gracias. Gracias, senador. Escuchemos ahora la intervención hasta por 3 minutos del senador Jorge Toledo. Muchas gracias, bienvenido al Senado, señor secretario. Gracias, senadora Iris. Quiero darle la bienvenida y también saludar a quienes la acompañan y agradecerle todo lo que hicieron por Oaxaca ahora con los sismos, a Héctor de Liconza, gracias Héctor, a Héctor Pablo de Liconza, a Paula, a Mercedes Juan, también estaba por acá mi paisana Narcedalia, y a los subsecretarios García Bejos y Eviel, gracias por todo el trabajo que hicieron ahora en Oaxaca. Quiero dar la bienvenida, señor secretario. Este gobierno, secretario, ha impulsado el federalismo para que los estados y municipios sean responsables de aplicar montos cada vez mayores de recursos para el desarrollo social y el combate a la pobreza. Esta política ha dado resultados positivos, porque la última medición de Coneval reportó avances en el combate contra la pobreza, que tuvo una disminución de 2.6% entre 2014 y 2016. Aunque la situación del país ha mejorado, es evidente que existen brechas muy persistentes aún y las realidades sociales contrastantes continúan. Hay dos Méxicos, secretario, el del norte y otro muy distinto en el sur del país. Esta situación no puede continuar así. Por eso vimos con esperanza el México incluyente que propuso en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 el presidente Enrique Peña Nieto para instrumentar acciones más eficientes. Y para ello, la coordinación es fundamental. No es una tarea sencilla,
porque son muchos los actores, diversos los centros de decisión en nuestro complejo mosaico gubernamental y nuestra democracia plural. Sabemos que por eso el presidente Enrique Peña instruyó a su gabinete para intensificar los esfuerzos, trabajar en la ruta de colaboración y sumar esfuerzos en los 3 órdenes de gobierno. Esta instrucción se materializó, secretario, en la Estrategia Nacional de Inclusión y se ha concretado con tanto éxito que en el marco de la conmemoración del 25 aniversario de la Sedesol, el presidente dio la instrucción para mantenerla durante los siguientes 15 meses que resten de su administración. Con base a estas consideraciones, nos gustaría saber, señor secretario, desde su punto de vista, ¿qué elementos de la Estrategia Nacional de Inclusión permiten estos resultados? ¿Cuáles son las acciones que está realizando Sedesol para fortalecer esta estrategia? Y también decirle y pedirle, señor secretario, yo soy originario de Oaxaca, donde el sismo tuvo consecuencias muy fuertes. Los gobiernos federal y estatal respondieron rápida y adecuadamente. Reconozco el esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas y el trabajo de todas las dependencias de gobierno que aún siguen realizando en la entidad. En Puebla, señor secretario, el presidente Enrique Peña Nieto dio instrucciones y la Sedesol instrumentó una circular para que permitiera mayor elasticidad en la aplicación de los recursos del país en los municipios de todo el país que cuentan con una declaratoria de desastre natural. Secretario, quiero preguntarle, ¿qué posibilidades existen para que en 2018 esas disposiciones sean vigentes? Y quiero decirles a mis compañeros senadores que el principio del respeto a todos, yo creo que es el respeto entre nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el señor secretario hasta por 10 minutos para dar respuesta a los cuestionamientos. Gracias. De verdad me apasiona venir a intercambiar opiniones, ideas, reflexiones de cosas que son fundamentales para el país. O sea, no son temas menores. Hablar de la pobreza, hablar de las carencias, ver a la gente en Chiapas o en Oaxaca, en Hidalgo, en la Huasteca, ver a la gente en el Estado de México en algunos lugares conurbados, ver a gente en Veracruz, en Morelos, en Tabasco, por supuesto, ver a gente que creemos que no existe, pero que de verdad sigue teniendo problemas en su comunidad para llevar un alimento al día. Son temas reales, no son temas que no podamos y que tendremos que esconder. No podemos cerrar ni tapar los ojos con el sol con un dedo. Soy secretario de Desarrollo Social, no puedo ser, no vengo a decirles alguna falsedad o algo que no sepan ustedes. Intercambiar esas reflexiones y estos puntos de idea nos lleva hacia dónde queremos, hacia dónde debemos ir. Todos tenemos algo en común y todos discutimos algo en común. Queremos un México mejor y queremos un México mucho más abierto y queremos un México con más y mejor evolución en diferentes temas. Ese es uno, pero hay otros muchos temas, senador. Y puede estar usted en la boleta de su partido para ser votado para ser gobernador. Y qué bueno que sea así y que el pueblo lo elija y que el pueblo intercambie, como dijeron a ustedes acá, que el pueblo vea y que me analice y que piense quién es su candidato. Lo importante no es eso. Lo importante es la permanencia de las políticas públicas que verdaderamente sirven. Senador Zoe Robledo, el 7 de septiembre estaba en Chiapas. Sí, estaba en Chiapas, un terrible sismo, y desde entonces estoy ahí. ¿Por qué? No por una cuestión electoral en la que usted
probablemente participe. No, estoy ahí porque el gobierno de la República, el presidente de la República, me envió, como a muchos miembros de su gabinete, a las zonas afectadas. ¿Qué se hizo? Se hicieron comedores comunitarios emergentes, se hicieron albergues emergentes, se hicieron resguardos y se abasteció de agua, de leche, de comida. La Secretaría a mi cargo no es responsable de las tarjetas de Bansefi, es SEDATU. Nosotros no repartimos tarjetas de Bansefi. Quien la reparte es la SEDATU y Bansefi. Somos facilitadores. ¿Qué significa eso? Tenemos que ayudamos a que haya más posibilidades y más logística para llevar a la gente el apoyo a sus comunidades. Usted sabe cómo se encuentra Arriaga en este momento. Usted sabe cómo se encuentra Tonalá en este momento, pero también cómo se encontraba hace 2 meses. Y que no es el mismo Tonalá que el 7 de septiembre o el 8 de septiembre al que vivimos ahora. Y que hay una resiliencia, es decir, mejorar la casa también es parte del desarrollo social. Y exigirle a los constructores que puedan mejorar, o a la gente que pueda mejorar su casa y que pueda tener una apertura para que pueda tener un cuarto extra cuando no lo tenía, o un baño, como se dijo, es parte de nuestro trabajo. Mire, nosotros no somos constructores. Nosotros queremos que un lugar donde haya una dispersión total, como lo que sucede en ejidos como en Quintana Roo, como en Madero, como en Porfirio Díaz, que son ejidos alejados y que no solamente conoce usted, aquí está el senador Albores, que también es de Chiapas y que los conoce también como usted. Entonces, no veamos, no hay que ver fantasmas donde no los hay. Queremos ayudar a la gente, queremos de verdad ir y dejarle y salirnos. Créame que otros estados también necesitan que vayamos a dejar apoyos. Usted lo dijo bien, fui 8 veces a Chiapas, no, fui más, fui 10. Y de esas 10 fue el mayor número de veces que fui a una parte de la República. Pero también hay otras entidades que requieren mucho el apoyo. Guerrero, el mismo Michoacán, Morelos. No, independientemente del sismo, senador, porque en términos objetivos y absolutos, Morelos es el estado más dañado de todos, más dañado en términos absolutos, no en términos numéricos, pero proporcionalmente a su estado, en relación a su población, es el estado más dañado. Bueno, se requiere ahí, y si ahí se me hubiera mandado, allí hubiera ido. Me tocó el estado de Chiapas. Soy mexiquense, soy ajeno a la política chiapaneca. Entonces, lo único que hago es estar ahí por una instrucción y no saldré de ahí hasta que termine esta contingencia. Esperemos sea pronto, es decir, dentro de unos 15 días aproximadamente. No terminaremos el tema de contingencia como tal, en el sentido de construcción de casas, que eso no le corresponde, sino haber terminado la logística para que la gente tenga otra vez posibilidades de escuela, otra vez estancias infantiles y otra vez que nuestros programas estén funcionando al 100%. Esa sería mi respuesta al tema. Decirle finalmente que en Chiapas, para que imaginemos que es un tema nacional, se aprobaron por la Cámara de Diputados 68,000 millones de pesos en términos redondos para lo que es el FAIS, es el Fondo de Infraestructura Social que manejan los municipios. De esos 68,000 millones de pesos se aprobaron
11.273 millones de pesos específicamente para Chiapas. Los manejan los presidentes municipales. Esa es la insistencia en que pido conciencia de esta Cámara. Me hablaban de muchos temas, pero el senador Mayab hablaba de cómo resolver. A ver, si los presidentes municipales manejan 11.273 millones de pesos en una entidad con pobreza extrema o con graves problemas de pobreza como Chiapas, no podemos permitir que no se utilicen en lo que verdaderamente se requiere. Ustedes como legisladores ayúdenos a sancionar a esos legisladores, a esos presidentes municipales, para que no gasten el dinero en otra cosa distinta que no sea la formación y el desarrollo social, la infraestructura social. Entonces, esas son las respuestas, independientemente de la despedida que haga al final con ustedes. Quedo de veras atento, de veras con ganas que ante fuera de medios de comunicación podamos platicar en un tono abierto, en un tono sin censuras y verdaderamente debatir, no comparecer. Por cierto, no aparecen esas gráficas de estos monitos que decían alegremente que van ahí marchando, porque estos son resultado de la entrega que se hace el 30 de agosto del Coneval hacia el Gobierno de la República, y el informe fue el 1 de septiembre, por eso no aparecen estas gráficas de cómo se fueron moviendo. Pero independientemente de eso, de veras me interesaría, si ustedes aceptan, la invitación plural de todos los senadores de esta Cámara, y no solamente de esta comisión, plural, antes de cualquier proceso electoral, que ya está encima, pero podemos platicarlo, sobre el debate de cómo vemos el desarrollo social. Y tampoco, nada más para finalizar, decirle que solamente fui una vez a Nayarit, nada más fui una vez a Coahuila y nada más fui una vez al Estado de México. Gracias por sus respuestas, por sus preguntas. Gracias, secretario. Damos paso a las réplicas, mismas que podrían hacerse desde su escaño, quienes así lo consideren, comenzando con el senador Fernando Mayans Canaval. Gracias, presidenta. Bueno, pues vemos que, secretario, que aún persisten muchos retos, para aseverar que la política de desarrollo social remotamente pueda tener algún éxito, ¿no? Complejo, 35 años de saqueo del país, de venta de toda la infraestructura del Estado, un Fobaproa que seguimos pagando, y viene otro más con el tema de pensiones. Se lo digo con los pelos de la burra en la mano. Se viene un problema terrible con lo de las pensiones. Pero bueno, en el país, secretario, se invierte casi el 25% del Producto Interno Bruto para el gasto social. Además existen 6.751 programas de desarrollo social. Y contradictoriamente a la cantidad de estos recursos y programas empleados para este fin, contamos, ya lo hemos dicho, parecemos disco rayado, con la mitad de los mexicanos en situación de pobreza y muchos más considerados como vulnerables por carencias sociales o por ingresos, o que carecen de lo más mínimo indispensable. Tenemos niños millonarios de lombrices por todos lados, pisos de tierra, casas de cartón. Ese es el panorama que nos duele a todos los mexicanos, secretario, y profundamente nos lastima a todos. La gran diferencia entre las clases sociales es terrible, lamentable.
de vergüenza. Lo anterior está estrechamente ligado con los resultados emitidos por el Índice de Paz Global, el cual determina el nivel de paz y ausencia de violencia en cada país o región. Dicho estudio incluye una serie de variables internas como la violencia y la criminalidad. Pero el caso de nuestro país, nuestro querido México, secretario, en donde pues se supone que no estamos en guerra, pero todo el país se ha vuelto un panteón. Ahí anda la gente escarbando por todos lados a ver si encuentra a sus familiares. Esa es la realidad. Eso es lo que a veces ya con honrosas excepciones los medios de comunicación lo publican, ¿no? Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con este estudio que le decía del Índice de Paz Global, el cual determina el nivel de paz y ausencia de violencia en cada país o región, donde dicho estudio incluye una serie de variables internas? Para el caso de México, en donde no se libra guerra alguna, no hay guerra, hay que entenderlo, ¿sí? Porque hay estados que ya están totalmente pues, fuera de control, ya los conocemos, ¿sí? En 2016 fuimos ubicados en el lugar 140, mientras este año actualmente estamos colocados en el lugar 142 de un total de 163. Es decir, durante el mismo año de su gestión como secretario, perdimos 2 lugares, 2. Ahora nos encontramos igualito que en Libia, que en Irak o que en Afganistán. Lo anterior es una muestra objetiva de los niveles de violencia que estamos experimentando en México y que estamos llorando en México por la muerte de tanta gente, de tantos militares incluso, marinos, que nadie recuerda sus nombres. Yo puse una iniciativa ahora que la he platicado con el secretario de la Marina y de la Defensa, el general Cienfuegos, espero que sea Salvador y no Cienfuegos, que nos ayude ahí con esa iniciativa para honrar a estos hombres que han dado la vida por México y que están en el olvido, en el abandono y que los sepulte el silencio. Esos héroes anónimos que tenemos que hacerles justicia. Y sé que eso va a animar mucho a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestros policías, porque no todas las manzanas de la canasta están podridas, ¿sí? Tenemos muy buenos policías en México y militares, marinos, que dan la vida, héroes anónimos. Entonces, estos hechos se correlacionan directamente con el nivel de ingreso, el nivel de pobreza, de educación y la agudización. Volvemos al gran mal de este país, la corrupción, que también en estas cámaras no se salvan, ¿sí? Aquí estamos así. Ante la persistencia de la pobreza y una política que busca contener algunos de sus efectos, ¿qué más se puede hacer, secretario? ¿Cómo vamos a que nos queda de este sexenio? ¿Qué acciones tiene usted inmediatas, urgentes, aparte de asistir a nuestros hermanos que padecieron del terremoto? ¿Qué acciones inmediatas hay? Así como para dar un golpe de timón, secretario. Déjanos de tonteras. Y a ver, ¿cómo vamos a actuar? Que le queda todavía un largo año. Un largo año. Espero que siga ahí, pues. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿cómo lo ayudamos? Pues, pero ¿cómo ayudamos? Ayúdame a ayudar a toda esa gente pobre, ¿sí? Que no hay ni agua para bañarse, ¿sí? Imagínense ustedes. Bueno, secretario, gracias. Gracias, senador Mayans. Escuchamos ahora la réplica del senador Zoé Robledo Aburto, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Secretario,
Sin duda, el problema inicial de forma es el poco orden republicano que le guardamos a este tipo de encuentros. Estamos viendo la glosa del informe que se entregó el 1 de septiembre. Estamos cuánto tiempo después revisando el informe, y eso no es responsabilidad de ustedes, es responsabilidad del Senado de la República, pero además de una manera completamente acartonada, porque pareciera que existe una idea de que cualquier tipo de comparecencia, de llamado, de invitación de un poder a otro es ya de suyo una agresión, y no lo es. Y me da gusto que usted esté en esa disposición de hablar y de debatir. Déjeme decirle que me da gusto escuchar el conocimiento que tiene de esos ejidos y esas poblaciones, como las 19,000 que hay en Chiapas, dispersas, regadas, alejadas de la posibilidad de tener servicios públicos de calidad. En Chiapas existe una contradicción brutal. Ser pobre es carísimo, porque es caro tener que acarrear agua de un río o de un pozo, es caro tener que acarrear leños, madera para calentar un hogar en la zona de los Altos, en fin, es caro ser pobre. Y es notable y es positivo que el secretario de Desarrollo Social esté ahí para constatar esta realidad. Yo solamente quisiera, porque usted tendrá otra oportunidad de hacer uso de la palabra para 3 temas, poder hacer ciertos compromisos. El primero, y honestamente yo me había quedado con la idea de que el presidente de la República había nombrado secretarios como encargados políticos de la reconstrucción. Entiendo que no es Sedesol quien entrega las tarjetas de Bansefi, sino la Sedatu. Bueno, ahora sí que pasamos de Guatemala a Guatepeor, porque ahí sí ya me dejó más preocupado que sea Sedatu, cuando hoy, de verdad, hace unas horas, Virgilio Andrade presentó una denuncia de hechos ante la PGR por 57 tarjetas clonadas. Ya fue contactado por la Secretaría de Hacienda para revisar el asunto, pero eso no puede quedar ahí. Si hubo un solo funcionario público de la Secretaría que sea, yo entendería que el encargado político de la reconstrucción, enviado por el presidente de la República, tomará cartas en el asunto, sin importar si es de su dependencia o de otra. De verdad. Si hubo una sola responsabilidad de un desalmado que clonó una tarjeta destinada para alguna de las 58,000 viviendas dañadas, de las 22,000 que se perdieron totalmente, sí me gustaría a mí ver al secretario de Desarrollo Social, de verdad, acompañándolo a prisión el día que lo metan a la cárcel. Pero lo que no puede pasar es que no pase nada. Lo que no puede pasar es que después de la denuncia de hoy sea una nota, actúe Hacienda y la responsabilidad política del hecho quede completamente rebasada con el clásico: eso no me corresponde a mí, yo no soy Ministerio Público. Ojalá que no sea así. Veo en usted la voluntad para que eso no sea así. Ojalá pronto podamos sentarnos a hablar cómo va el asunto, cuántas personas están siendo investigadas y cuántas detenidas. Lo segundo, y que me parece también muy importante, viene una época electoral y en Chiapas es común que se utilicen programas sociales para las actividades político-electorales. No estoy hablando de un fantasma, secretario. No es un fantasma que nos imaginemos en la oposición, en el que nos cuentan en la noche de los mapaches electorales. Hay denuncias, hay funcionarios detenidos, consignados por haber hecho uso de programas sociales en la pasada elección del 2015. Entonces, sí quisiera escuchar de su parte, ante el Senado de la República, en este momento, cuál va a ser el compromiso de la Secretaría de Desarrollo Social para blindar los programas sociales en el estado de Chiapas ante la elección federal y la elección local que ya arrancó, y el proceso electoral y que concluye en apenas unos meses. Me da gusto que usted esté en Chiapas, de verdad se lo digo, pero ojalá su presencia atemorice a quienes usan programas sociales, porque usted lo va a evitar. Y entonces la oposición tengamos una confianza institucional de que su presencia es para lo contrario a lo que cualquiera quisiera encuadrarlo. Pero eso necesita de acciones contundentes, de compromisos verificables, de una disposición que se traduce primero en casa
con los funcionarios de los programas sociales que han sido señalados, retirándoles el respaldo político que muchas veces hace atemorizar a quien tiene en su cargo la procuración de la justicia. Ojalá así sea, de verdad. Yo soy un optimista irredento. No me gusta que sea la experiencia la que se imponga a ese optimismo, pero para eso tiene que haber cosas concretas en los próximos días. De otra manera, señor secretario, le pido yo que nos entienda si esa desconfianza se arraiga no solamente en el espíritu de la oposición, sino también en nuestro discurso. Muchas gracias. Gracias, senador Robledo. Escuchemos ahora la réplica de la senadora Itzel Saray. Agradezco el tiempo y espero no pasarme, pero lo bueno que tengo antecedentes que me permiten hacerlo si así fuese necesario. Yo solamente quiero decir algo. Hace unos días escuché en San Luis, no estoy mal, a Consulta Mitofsky, donde hablaba del desánimo de la sociedad por los políticos. Y no es un tema nada más de esa encuestadora, es el ánimo social. No creen en los políticos ni en los representantes populares, amigo, ni en muchas de las instituciones justo por estas prácticas. Yo entiendo que la oposición tiene un sentido y el sentido es hacer equilibrio. El sentido es hacer razonamientos importantes para que se hagan mejor las cosas, porque hay antojos, por supuesto, para corrupción, antojos para hacer cosas electorales, pero lo que no entiendo es cuando es nada más el antojo por el antojo. Y como ya hay un periodo electoral, solamente que nos falta que nos culpen de que nosotros decidimos que temblara, para poder hacer que decidimos la fecha del temblor para poder entrar. Y aquí hay una discrepancia. Si vamos, porque vamos, si no vamos, porque no vamos. Yo creo que deberíamos estar totalmente satisfechos de que prácticamente todo el gobierno federal se fue a vivir a los lugares donde había que ayudar y había que estar vigilando. Yo les aseguro que eso es lo menos malo que ocurre, porque si no se hubiera hecho nada, aquí sería el razonamiento, que no se ha hecho nada. Entonces, yo sí pido congruencia, porque luego no nos asustemos, porque no los policías, porque los políticos y porque los que nos dedicamos a hacer esto somos los menos queridos por la sociedad, porque aquí nos agarramos de la greña un discurso que es estridente, pero que realmente en el campo lo que la gente ocupa es ayuda y no discursos, nada más que nos dividan en lugar de ayudarnos. Aquí podríamos googlear o podríamos poner en cualquier red social y podríamos poner gobiernos corruptos y salen de todos los partidos, Yo no quiero dar ejemplos, pero podríamos decir cómo actuó el gobierno de Morelos respecto al sismo, cómo actuó gobiernos también de Acción Nacional, y nos vamos a pasar aquí toda una semana y nos van a quedar muchos temas. El tema es que este es el presente, no somos culpables, pero sí tenemos una responsabilidad. Y aquí es donde todo el mundo le tiene que entrar. Yo le reconozco, secretario, que usted esté aquí, reconozco al presidente, porque es el presidente de todos los mexicanos. Reconozco lo que está haciendo y reconozco a todas las personitas que están aquí sentadas, porque las hemos visto en el campo trabajando, y yo le pido a la gente que así como dicen que hay diferentes formas de gobernar y demás, también todos los políticos no somos iguales. Habemos quienes realmente queremos el beneficio de la gente y yo sé que muchos de ellos están aquí sentados. Finalmente yo les quiero decir que yo creo, secretario, y estoy convencida de que usted no ha tratado ningún tema electoral, no ha utilizado los recursos con un principio electoral, porque si no, pues qué malos somos, ¿no? Digo, porque cuando usted iba llegando, apenas iba sentando en la silla y se le acusó de que utilizó los recursos, y dije, pues somos muy malos, perdimos Chihuahua y ahora perdimos Nayarit. Y además se me hace una falta total de respeto decirle a la gente que los estamos utilizando y que ellos votan porque les damos una despensa. Eso es faltar a la inteligencia, eso es
decirle a la gente que no tiene inteligencia, y hoy por hoy la gente vota por quien quiere, por quien siente cercano, y la prueba es la pluralidad que hay en este país. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senadora. ¿Con qué objeto, senadora? Presidenta, si es tan amable, como secretaria de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria, agradecerle al señor secretario Miranda porque en el estado de Morelos ha llevado un apoyo institucional de Sedesol y sobre todo en el tiempo que más lo necesitamos del sismo. Agradecerle, secretario, y decirle que en Morelos estamos de pie, que pese a las injusticias y las soberbias del señor gobernador Graco, del PRD, estamos haciendo un trabajo esforzado e institucional. Así que le agradezco su atención y de antemano que no nos suelte el apoyo del gobierno federal para continuar las gestiones de reconstrucción en Morelos. Gracias. Senador Rabín. Sí, Presidenta, muchas gracias. Solo para nuevamente pedir que no solamente la Secretaría de Sedesol, es necesaria la intervención de todas las secretarías a nivel federal. Hay mucho todavía por hacer, hay mucho por levantar en Morelos y en todas las entidades. Es lamentable lo que pasó efectivamente con el gobierno estatal, con la necesidad de la gente, el acumular estas ayudas que muchos paisanos se volcaron en apoyar. Pero de verdad, también sí le tomamos la palabra en podernos sentar para ver de qué manera evitamos que sí blindemos el asunto de los proyectos sociales. No se puede jugar con la necesidad de la gente. Si bien es cierto que en algunas entidades tal vez no ha sucedido así, pero en el Estado de México fue lamentabilísimo. Tarjetas rosas, tinacos, dinero en efectivo, todas las secretarías federales volcadas en apoyo a su candidato, que por cierto está involucrado en la estafa maestra por medio de Banobras, y una serie de situaciones que sí se vio la intervención del Estado, tanto el gobierno del Estado como el gobierno federal, volcado en tratar de que el cambio positivo llegara al Estado de México. Entonces, sí le tomamos la palabra, creo que es muy importante, sobre todo para ver qué avances hay en las investigaciones del turismo electoral que se vivió en Veracruz. Me aterra pensar ahora que la SEDATU está nuevamente en manos de Rosario Robles con este asunto del fraude con las tarjetas. Sí le tomamos la palabra para que podamos investigar y podamos blindar, que no se siga abusando de la necesidad de la gente. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Rabín. Para concluir esta comparecencia, senadora Yolanda de la Torre. Gracias, Presidenta. Señor secretario, yo de verdad le quiero felicitar. A mí me gusta mucho su estilo porque es muy franco, muy directo. Creo que esta comparecencia fue importante porque pudimos tener un debate mejor. Yo creo que debe ser un referente porque lo importante es cómo podemos hacer preguntas, podemos tener respuestas y lo más importante, cómo concluimos hacer las cosas mejor. Y usted dijo algo que fue importante, 2008 es la base de la norma que ha permitido medir la pobreza y está en nosotros, no le toca a usted porque usted solo puede hacer lo que la ley le manda. Y hay algo que también a mí me ha permitido la vida conocerle y que es haber hablado y platicado sobre las personas con discapacidad. Ustedes generaron el decreto para la inclusión y es algo donde usted de verdad estuvo muy involucrado. Yo se lo celebro, es un tema que me importa, que me preocupa y me ocupa. Y quiero pues reiterarle esa plática que tuvimos sobre las personas con discapacidad en Durango, ir avanzando como ya se hizo en San Luis y ese programa piloto ojalá que pronto podamos darlo a conocer y pues yo sé que tenemos todo su apoyo porque hay toda la sensibilidad con su certificación, con todo eso. Muchísimas gracias, secretario. Yo le aprecio siempre toda su gentileza y por último felicitarlo. En el marco de la Organización de Estados Americanos, México asumió la presidencia de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social, pues usted la va a presidir y quiero felicitarlo por la elección de esta secretaría a su cargo para presidir dicha comisión y celebro que la política social del Estado mexicano sea reconocida a nivel internacional por sus resultados para combatir la desigualdad social en nuestro país. Mucho tenemos que hacer, ojalá este tiempo que nos queda podamos avanzar en un mejor marco jurídico para que vaya acorde a todos los avances que el gobierno del presidente Peña Nieto le ha dado a México. Felicidades, secretario. Gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el secretario Luis Miranda Nava para cerrar esta comparecencia con un discurso final. Gracias.
Primero les agradezco mucho por haberme verdaderamente recibido aquí en su casa. El debate de ideas y el intercambio de puntos de vista siempre son muy importantes. Si no, no podemos vivir en una inercia, sino tenemos que cambiar, reflexionar y mejorar. Eso nos lleva a siempre el debate, el contrapeso, como decía el senador, nos lleva a crecer, no solamente como ciudadanos, sino como políticos y como legisladores o como representantes sociales, pero que tienen al final de cuentas la obligación de llevar a cabo políticas públicas en base a la ley que sean mejores y que se perfeccionen, porque nada es estático en este nuestro México. Quiero decirle que asumo el compromiso frente a todos ustedes como secretario de Desarrollo Social para que juntos con las comisiones de la Cámara de Diputados tengamos una reunión el día que ustedes así lo determinen respecto al blindaje electoral con miras a las elecciones 2018. Ninguna persona merece que se utilice un recurso público destinado a salir de la pobreza para tener un voto en favor de alguien, sea del partido que sea. Menos aún se vale que se aproveche también el que se tenga un puesto para utilizar de manera facciosa esos recursos. Pero tampoco se vale, y esto es muy importante, menospreciar a un agente en su inteligencia que por una despensa o por un apoyo va a tomar la decisión de votar por alguien que se la haya dado, sea del partido que sea y sea del gobierno que sea. Porque entonces estamos denigrando la veracidad y la confianza de los mexicanos hacia quien eligen. En base a eso, estoy dispuesto a platicar y a intercambiar con ustedes el día que ustedes lo manden, ese tema, para que seamos muy conscientes. Aquí está el licenciado David Garay, que es abogado general de la Sedesol, y que juntos estaremos atendiéndolos para que cualquier tema que no invada compromisos y programas sociales que son por ley, no pueden detenerse por ley, hagamos lo propio frente a todos y cada uno de los demás programas sociales que se manejan continuamente en la Sedesol. No haremos ningún alto en el camino de aquí a que termine la administración del presidente Peña. Por el contrario, tenemos un reto fundamental, la medición de agosto a noviembre del 2018, cuyos resultados se entregarán en el 2019 y que cuando no siendo ya presidente de la República el licenciado Peña Nieto, sí reflejarán de manera definitiva el número y su actuación en la Secretaría de Desarrollo Social. Por otra parte, el tema de Chiapas es un tema que seguirá no solamente en Chiapas, seguirá en el estado de Morelos, seguirá en el estado de Oaxaca, seguirá en Puebla, seguirá en el Estado de México. En este corto tiempo hemos utilizado del PET normal, o sea, del programa de empleo temporal, para la ayuda y la reactivación en esta zona en prácticamente 2 meses, más de la quinta parte de lo que utilizamos en todo el año, en estos 7 estados. Y no importa, porque mientras sea para mejorar, vamos para adelante. Y no solamente ahí, en Tabasco, en Veracruz, donde se necesite y haya una emergencia, y
y esperemos que no lo haya más, estará la Secretaría de Desarrollo Social. Agradezco a mis compañeros de trabajo por todo el esfuerzo que hacen todos los días, porque cada uno mira en su trabajo y en su quehacer diario una fórmula y un acto que disminuya la pobreza, ayude a un discapacitado, vea a una mujer sin hijos o ayude a una persona que es de pueblos originarios o indígenas. A todos ustedes, mis compañeros, me siento muy orgulloso de ustedes y los convoco a que sigamos trabajando. Hoy tenemos un debate muy importante. Hoy tuvimos un intercambio de ideas que nos permitió enriquecer esto. Finalmente, senador Fernando Mayán, lo reto. Dígame usted y le pago una cena y apostamos cuánto vale el kilo de cebolla o cuánto vale el kilo de jitomate o cuánto vale el kilo de carne y entonces platicamos. ¿Cuánto vale? O el kilo de tortilla. Muchas gracias a todos por usted. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale el kilo de tortilla? 15. El precio. El de jitomate y el de cebolla. Muchas gracias, secretario. Gracias, muy amables. Gracias, senador. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en esta comparecencia. Y para concluir, secretario, le tomamos la palabra de esta reunión para el tema de blindaje electoral que han expresado los senadores es de interés de todos los partidos políticos y solicitarle una segunda reunión con esta comisión para ver temas importantísimos legislativos. Y uno de ellos es el Sistema Nacional de Información y la ley del Coneval con la que estamos en falta. Siendo las 20:09 del 17 de noviembre del 2017, damos por concluida esta reunión de la Comisión de Desarrollo Social para la glosa del quinto informe de gobierno. Muchas gracias.